Hola a todos, reciban un cordial saludo. Les habla Javier González de su canal Soy Excel. En este video les voy a presentar la herramienta llamada Lector XML de facturación electrónica, la cual nos permite la extracción de toda la información contenida en los archivos XML de facturación electrónica que hayan sido emitidos por cualquiera de los proveedores habilitados por la DIAN. Imagina extraer todos los datos de todas las facturas de forma automática y realizar la contabilización de la misma sin digitar dato por dato en tu sistema contable. Claro que se puede. Seguramente en la mayoría de casos necesitaremos adaptar la información de acuerdo a nuestras necesidades, pero el solo hecho de leer automáticamente la información de la factura electrónica nos va a reducir considerablemente el tiempo al no tener que digitar dicha información. Y es que hoy día la facturación electrónica ha sido implementada por la mayoría de las empresas, incluso por muchas personas naturales, por lo que cada vez que recibimos una factura electrónica, recibimos como mínimo dos archivos digitales. Uno, por una parte, que es el archivo en formato PDF o representación gráfica, y el otro que es el XML de la factura electrónica, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, pues está visto que desperdiciamos gran cantidad de tiempo redigitando información en los aplicativos de las entidades, pudiendo extraer la información directamente de los documentos electrónicos, como es el caso del archivo XML en este caso de facturación electrónica. Pues digamos que este archivo contiene la misma información e incluso mucha más de la que podemos visualizar en el PDF o representación gráfica de la factura. Por lo cual, esta herramienta básicamente se ocupa de la lectura de la información contenida en el XML de forma masiva, es decir, que lo puede hacer, digamos, leer una única factura a la vez o muchas facturas a la vez. Y además el usuario es quien decide qué campos quiere leer y en qué formato darle a la información que tiene de estos archivos. Pues bien, entonces vamos a ver la herramienta. Esta es la pantalla principal, en donde básicamente pues tenemos la información de la herramienta, a quienes va dirigida, a personas naturales o jurídicas, claramente a personal del área contable o del área de compras, sea el profesional, analista, auxiliar, etcétera, que está desgastándose un montón de tiempo extrayendo, redigitando esa información, la información de cada PDF de las facturas que recibe, eh, y pues a toda persona que de una u otra forma que tenga que trabajar o necesite extraer la información de las facturas electrónicas. ¿Listo? Ventajas pues muchas. Uno que lo primero es que decir que la DIAN, su proyecto para facturación electrónica lo basó en un estándar. ¿Qué quiere decir? Que todas las facturas, independientes de el proveedor de facturación electrónica, todas las facturas contienen una misma estructura, llamada estructura UL 2.1 para las facturas que se están emitiendo a este momento. Entonces, al ser un formato estándar, pues con esta herramienta podemos leer las facturas tanto de compra como de venta, independiente del proveedor que utilicemos para facturación electrónica. Otra ventaja, el tiempo se va a reducir considerablemente porque no va a tener que digitar dato por dato, sino que vamos a ya como tal a extraerla automáticamente toda la información de este archivo, y pues ese tiempo que ahorramos lo podemos invertir en análisis de la información, o en otros temas que realmente le interesen al negocio o al área como tal. Voy a poder utilizar toda la información que extraigo en bases de datos relacionales o integrarla a algún sistema. Y pues voy a poder tener o crear un registro de compras o un registro de ventas de una forma muy fácil.
que simplemente será leer los XML e ir acumulando la información en nuestras bases de datos. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a ver el funcionamiento de la herramienta. Entonces, esta, les comentaba, esta es la pantalla principal en donde vamos a encontrar por acá al abrir el archivo un menú, una ficha tal cual como las demás fichas de Excel, como inicio, insertar, fórmulas y demás. Vamos a encontrar esta que se llama XML-FE. Y ahí vamos a encontrar diferentes opciones. Una que es la información de esta herramienta. Acá unos accesos directos. Por acá ya empezamos con las funciones como tal de la herramienta. Pero antes de irme a... Ok, pero podemos mirarla de una vez. Esta es la opción para configurar las plantillas. ¿Y qué son plantillas para efectos de esta herramienta? Es que yo puedo definir cuáles campos quiero extraer de mis facturas electrónicas. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, no, yo quiero extraer la información de quién me está facturando, es decir, el proveedor o emisor. Entonces acá vamos a encontrar, mira, muchos de los datos del emisor que vienen en la factura electrónica. Y alguien dirá, ok, yo quiero entonces del emisor conocer el NIT. Por acá, más abajo debe estar emisor NIT por acá y le damos doble clic o le damos en esta opción. Y va a pasar acá a los campos activos. También necesitamos saber la razón social, lo va a pasar. También quiero saber el régimen al que corresponde, que pertenece el emisor de la factura, es decir, mi proveedor. Y no sé, la dirección, pero no quiero conocer la dirección de entrega, sino la dirección del emisor. Entonces, será esta. Quiero saber el número de la factura que me están emitiendo. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, por acá debe estar el número de la factura, los datos del documento. Como pueden ver, son muchos campos los que ya están preconfigurados, son más de 350. En dado caso de que resulte un campo más, voy a hacer otro video en donde les cuento cómo pueden agregar campos. Si no existiese en esta lista de 350 campos, para que podamos tenerlo ahí como referencia. Entonces ya agregué el CUFE. Por acá el número del prefijo más el número del documento que habíamos mencionado. Quiero conocer la base de impuestos. Y pues cualquiera de todos estos campos que hay acá los podemos utilizar. Listo. Para efectos del ejemplo solo voy a utilizar estos. Y acá simplemente le doy guardar plantilla para que me quede ya en mi lista de plantillas. Acá yo ya tengo 3 plantillas creadas. Ahí me salen por defecto. Entonces, pero como es un ejemplo, no voy a guardar esta plantilla, sino que voy a utilizar esta. Ya como tengo acá mis plantillas, puedo utilizar esta. Entonces, acá me dice que esta plantilla, llamada mi plantilla, me trae el NIC del emisor, la razón social, el NIC de quien adquiere el bien o servicio, es decir, a quien le están facturando, la razón social, el tipo de documento, número y prefijo de documento, la fecha de emisión y todos estos otros campos. Acá, esta plantilla yo la puedo modificar, puedo quitarle campos, simplemente doy doble clic o en esta flechita y los va a pasar acá a campos inactivos. También los puedo ordenar, subir o bajar de acuerdo al orden en que yo quiera que se estructure mi base de datos y le doy guardar plantilla.
Acá si le doy crear, me va a crear la plantilla. Importante mencionar de esta opción que esta configuración de la plantilla yo la hago una única vez. Luego ya voy a tener esa plantilla acá disponible para uso en cualquier momento. Entonces le voy a dar crear plantilla y automáticamente me crea una nueva hoja de Excel en donde me trae los campos que yo elegí. Entonces, si quiero cambiar alguno de estos campos, acá también me habilita una lista desplegable con todos los campos que vimos allá en el formulario, en donde puedo cambiar el campo que quiera. Por ahora la voy a dejar tal cual la había creado allá en mis plantillas. Estas plantillas que creo acá en el administrador de plantillas también las tengo disponibles acá en esta opción que dice plantillas, para que no siempre que yo voy a utilizar una plantilla tenga que ir hasta acá, sino que desde acá, desde esta opción, ahí ya las tengo disponibles y simplemente elijo la plantilla y él automáticamente crea la hoja y me abre esta nueva opción que es para leer como tal los documentos XML. Esta acá la abrió automáticamente, pero también la podemos abrir desde acá, desde esta opción que dice leer XML. Y esta opción, esta ventana tiene varias opciones. Una que primero que me dice que quiero leer. Si quiero leer un único archivo o si quiero leer todos los archivos contenidos en una carpeta. Y al habilitar la opción una carpeta me dice quiere incluir las subcarpetas, es decir, las carpetas que hayan dentro de la carpeta que escoja. En este caso le voy a decir que no. Acá me dice que seleccione la ruta de la carpeta. Bueno, en este momento, no mentira, sí tengo por acá una, le damos esta que dice facturas, ahí, bueno, hay no sé cuántas, pero hay bastantes facturas ahí. Y le vamos a dar listar. Si le doy acá la opción de detallar ítems, él lo que hace es que por cada factura me detalla los ítems que vienen dentro de cada una de las facturas. Entonces, si tengo una factura, no sé, de una ferretería y entonces compré 10 artículos, me va a detallar cada uno de los 10 artículos, toda la información que le estoy pidiendo en esta plantilla. Por ahora no le vamos a dar detallar ítems y le doy listar. Acá me pide que confirme, entonces esta opción adiciona la información a la hoja actual. ¿Desea continuar? Le voy a decir que sí, es decir que la va a adicionar acá. Le voy a decir que sí. Y ahí vemos cómo muy rápidamente nos lista la información. Ahí hasta este momento, en menos de un minuto me leyó la información de 72 facturas. ¿Listo? Ahora ahí le di la opción de listar toda la información en una carpeta. También le podría decir que me liste solo un archivo y ahí me pedirá que elija no un archivo, no una carpeta, perdón, sino un archivo. Y elijo el archivo y lo leo. Pero antes de darle esa opción, quiero mostrarles por acá estas otras opciones que son como unos bonus que agregué ahí a esta herramienta. Que uno es para descargar el XML directamente del correo. Entonces, si yo tengo un buzón de correo a donde siempre me llegan las facturas electrónicas, puedo usar esta opción para descargar los archivos directamente desde el correo. Entonces, acá tengo abierto mi correo electrónico y dentro de, bueno, acá vemos mi correo. Dentro de mi correo hay la carpeta llamada bandeja de entrada. Y dentro de esa carpeta tengo una que se llama prueba y tiene unas facturas. Entonces acá vemos 2, 4, 6 facturas. Entonces vamos a decirle allá desde el Excel que nos lea esta carpeta. Entonces yo entro acá, descargar XML el correo, acá me va a pedir el buzón. Como yo ya hice anteriormente, leí la información de este correo, pues entonces ya él automáticamente me coloca el último correo del que leí información, la carpeta de la que leí información y acá me dice dónde quiero guardar. Entonces le doy doble clic a esta opción y voy a crear por acá una carpeta en el escritorio. Voy a crear una carpeta nueva
que se llame prueba y las voy a guardar ahí. Acá me dice que de qué fechas quiero leer las facturas electrónicas. Entonces, si en esa carpeta yo tengo todas las facturas y digamos que diariamente lo que hago es leer la información de allá, entonces yo simplemente le daría acá, le doy doble clic, él me habilita un calendario en donde le va a decir que me traiga las facturas desde el 1 de enero, en este caso, porque no, las facturas son todas de este año, pero le podría decir solo un día, bueno, el rango de fechas que desee, desde el 1 de enero a hoy, y le voy a dar descargar. Y ahí me dice ya está, se han descargado los archivos encontrados. Si me voy a la carpeta, la creamos en el escritorio como prueba, y acá están las 6 facturas que encontró allá en el correo, que ya las habíamos visto. Entonces, bueno, ahí es importante que miremos que acá en el correo normalmente lo que yo recibo es una factura, la recibo de esta forma. Entonces, simplemente recibo un correo donde me dicen que me están enviando una factura y en un archivo comprimido. Dentro de ese archivo vamos a encontrar el PDF, que es la representación gráfica de la factura, y el XML. Entonces, en este caso lo que hizo el Excel fue que descargó este archivo comprimido allá en la carpeta que le dijimos. Y ya teniendo los archivos ahí, están comprimidos, pero aún estando comprimidos, la opción que vimos hace un momento lo que va a hacer es descomprimir esos archivos. Vamos a verlos a esta opción, la de leer XML. Lo que hace es ingresar a la carpeta que yo le indique. Entonces voy a decirle que lea esta carpeta que es prueba, y él va a ir allá y va a descomprimir todos esos archivos y los va a cargar, va a leer la información que le indique acá al Excel. Entonces puedo leer directamente desde el correo para que él descargue la información a una carpeta, o a medida que me van llegando facturas simplemente las voy pegando allá en una carpeta y luego las leo con esta opción, y las puedo pegar en esa carpeta, sea comprimidas o ya descomprimidas. Entonces vamos acá a darle que nos liste la información de esa carpeta. Me dice que va a adicionar la información a esta hoja, le digo que ok y listo. Ahí ya, entonces si voy a la carpeta, mira que acá ya lo que hizo fue descomprimir lo que estaba en estos 6 archivos y me agregó las 6 facturas acá, estas 6 últimas. Entonces acá, y vamos a verificar la información de alguna de estas facturas. Voy a hacer, bueno, vamos a mirar la información que contiene esta plantilla. Entonces, ¿quién emite la factura? NIC y razón social del emisor. Hacia quién la emite, en este caso a Juan Javier González. El tipo de documento, entonces acá veamos que si nos llegan notas crédito también las lee esta herramienta. Acá nos dice que por ejemplo esta era una nota crédito y estos son facturas. El documento y el prefijo de la factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el subtotal, en este caso 85.000 pesos, el valor del impuesto, que para este caso no tiene impuesto, el subtotal del impuesto, el subtotal más impuesto, perdón, el saldo total a pagar, 85.000, el código CUFE, las notas del documento, esto decía observaciones, antiplan 20.000. El tipo de impuesto, el nombre del impuesto, para estos casos que sí tenía, era IVA. Estos dos últimos casos no tienen impuesto. La base del impuesto y el impuesto total. Entonces, recordemos que solo nos está trayendo esta información porque fueron los campos que yo elegí en mi plantilla, pero puedo elegir estos o más o digamos que muchos más
campos o menos campos, o información total, campos totalmente diferentes a estos. Y acá al final me agrega, adicional a lo que yo incluí en la plantilla, él me agrega 3 columnas. Uno que es qué información registra de este documento ante la DIAN. Y entonces cuando yo le doy clic ahí, él me lleva ya a la página de la DIAN y dice, ok, este es el documento, los datos del emisor, los datos del receptor, totales e impuesto. Y acá me da la opción de descargar PDF. Luego, la siguiente columna me permite ver el XML, el archivo XML. Y básicamente lo que la herramienta hace es ingresar a este archivo y leer toda esta información. Pero, digamos que nosotros lo que veníamos haciendo, lo que hacemos sin este tipo de herramientas es que nos llega el PDF y el XML y en vez digamos, de utilizar toda esta información que ya está contenida en el XML, nos dedicamos a transcribir lo que estaba en la representación gráfica, que era el PDF. E incluso muchos reimprimen este PDF para dejarlo como su soporte contable. Entonces, bueno, primero tener en cuenta que el PDF es una representación gráfica, por tanto lo que tiene valor tributario fiscal es el XML, la información contenida en este XML, que es el que está validado por la DIAN y que trae las firmas correspondientes a cada documento. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir pensando ya en lo que es bueno, en otros países hablan de contabilidad electrónica, acá tenemos que ir migrando hacia lo mismo, y es que si ya estoy recibiendo la información de forma electrónica, debo adaptarme para utilizar esta información y no seguir trabajando con todo el documento físico, porque definitivamente estoy generando reprocesos, gastando mucho más tiempo en reeditar esta información, pudiendo utilizarla de este archivo como tal. No solo para el caso de factura electrónica, sino para temas como documento soporte, como nómina electrónica y otros documentos que sé que la DIAN está ya en trabajo, en proceso de migrar a que sean electrónicos. Entonces, esta es una excelente herramienta para hacer uso de esa información. Y la última columna que nos adiciona es la opción, un acceso directo para ver el PDF. Acá en este caso hay algunos que no trae el PDF porque esta opción, digamos que solo me adiciona ahí el link al PDF si cuando se lee el XML encuentra un PDF llamado exactamente igual al XML, como es este el caso, como es este otro el caso, que es de hecho la que estamos viendo allá en pantalla, la que habíamos abierto. Para los demás casos en que el archivo tiene un nombre diferente, entonces no nos va a adicionar ese link del PDF. Pero pues acá ya digamos que normalmente los proveedores de facturación electrónica lo que hacen es colocarle el mismo nombre tanto al PDF, tanto al XML como al PDF. Por ejemplo, para el nombre es muy similar, solo cambia al inicio. Al inicio este empieza con AD y este con FB. Entonces por eso digamos que no lo adiciona acá al final como el documento PDF, porque el Excel digamos que no tiene forma de saber exactamente este XML a qué PDF corresponde, a menos de que tengan el mismo nombre. Y ya para finalizar, porque me extendí un poco, acá en este caso, en esta plantilla, yo extraje el CUFE de una de las facturas y lo extraje para poder mostrarles acá una opción, esta segunda opción, que básicamente lo que hace es ir a la página de la DIAN y descargar el PDF correspondiente a estas facturas. Recordemos acá en esta opción que cuando yo entro allá a la DIAN a validar la factura, acá me habilita la opción de descargar, ¿sí? Entonces esta opción lo que hace es ingresar allá y darle ese descargar, pero lo hace por todas las facturas que yo seleccione. Entonces vamos a hacer una prueba. Le voy acá a descargar PDF DIAN.
y voy a seleccionar estas dos facturas. ¿Listo? Y entonces le doy acá descargar. Y él lo que hizo fue entrar allá y descargó las facturas. Abrí unas pestañas, mismo las cerró y descargó las facturas. Como esta es la factura que la representación gráfica que crea, digamos que la DIAN, pues estás en el formato de la DIAN, pero pues para algún caso de que por algún motivo no tenemos la factura, la representación gráfica de la factura que nos emite el proveedor, podemos necesitar descargar este PDF, que es el que reposa en las bases de datos de la DIAN. Entonces, esa era otra opción. Y la última opción que tenemos acá, ya en estos bonus, es una opción que es para generar archivo TXT. Y esta opción básicamente lo que hace es que me genera un archivo plano en formato TXT dependiendo de unos parámetros que yo le dé. Uno dependiendo del rango que seleccione. Y digamos que lo hago, voy a seleccionar este rango. Digamos que la adiciono a esta herramienta porque sé que la integración a muchos sistemas es muy sencilla y parte de un archivo de Excel. Entonces, en tanto tengamos la estructura, el orden de los campos, de cómo los recibe el sistema, simplemente con esta opción seleccionamos el rango de datos, seleccionamos el delimitador que le quiero colocar, punto y coma u otro, si es otro acá me pide que cuál, en este caso le voy a colocar punto y coma, el formato de fecha, día, mes, año, el delimitador de la fecha, entre día, mes, año, que quiero que vaya, en este caso selecciono puntos, y le doy a aceptar. Y esta opción lo que hizo fue que me generó un archivo de texto en mi escritorio con este nombre, plano, y la fecha y hora en la que le di generar. De esta forma. Y delimitada por comas con los formatos que yo le indiqué. Entonces, si mi sistema contable recibe información a través de archivos planos, simplemente esta opción me puede servir para, por ejemplo, cargar las facturas. Listo, entonces eso era lo que les quería mostrar respecto a esta herramienta. Por último, simplemente mencionarles o invitarlos a que nos hagamos unas preguntas sencillas, y es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me toma digitar las facturas, ordenar la información y revisar esa información? ¿Y en cuánto me puede ayudar esta herramienta? Porque vimos que le dimos 73 facturas en menos de un minuto. ¿Y en cuánto tiempo coloco a disposición de los interesados la información de la factura electrónica? Es decir, no sé, a mi empresa, a mi negocio me llega una factura de compra, y cuánto tiempo me demoro en que la información de esa factura de compra sea conocida por todos los interesados para efectos de toma de decisiones. Hablemos, por ejemplo, para efectos de si es una factura de mi proveedor, pues de esa factura seguramente se me desprende una obligación que es un pago, y en la medida que yo sepa, ejemplo, cuándo es la fecha de vencimiento y lo sepa de forma oportuna, pues podré planear un flujo de efectivo, por ejemplo. Entonces, son herramientas muy sencillas, pero que nos pueden ayudar mucho en nuestra labor diaria. Entonces, si tienen una duda o pregunta, la pueden colocar acá en los comentarios. Y si conoce a alguien que le pudiera ayudar esta herramienta, hazme el favor de compartirlo y ahórrale tiempo a ese amigo. Acá en los comentarios, en las notas del video, voy a dejar el link de mi página para quien esté interesado en la herramienta, los links por los que me pueden contactar. Espero esta herramienta les sea de mucha utilidad y muchas gracias.